Hoy tenemos como título de este mensaje arrepentimiento o remordimiento. Dice el capítulo 27 de Mateo: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Como usted puede ver en esta historia, el Señor Jesús, una vez más, lo vemos a Él que ha sido llevado para ser la tercera vez juzgado, enjuiciado por el grupo del Sanedrín. Y esta es la mañana, ya están en la mañana ellos, pero sucede algo en todo esto. Nos muestra cómo aquí aparece ahora Judas una vez más, donde miramos a Judas que mira que lo están condenando a muerte, y entonces él dice que ha pecado entregando sangre inocente, y entonces él entrega las monedas, aquellas 30 monedas de plata que le habían sido dadas. Como leemos, dice que él se arrepintió, y quisiera que pudiéramos entender qué es arrepentirse, porque tal vez lo podemos confundir un poco en que si alguna persona realmente se ha arrepentido o simplemente ha sentido un remordimiento. Y bien, a lo mejor podemos confundirlo, pero tiene un punto en común estas dos palabras. Aunque son muy parecidas, pero tienen un punto en común. Ambos equivalen en el sentimiento o alto sentimiento de culpa. Tanto el remordimiento como el arrepentimiento tiene ese sentimiento. Cada persona que siente tal vez un remordimiento o que hay un arrepentimiento genuino, entonces tiene ese sentido de culpa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento siente, sí, dolor. Siente dolor por todo aquello que actuó mal, y se muestra a esa persona en dolor, entristecida, pero no cambia su orgullosa postura. En cambio, ahora veamos el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio total, una entrega total hacia Dios. Y usted lo puede mirar cuando alguna persona es llevada presa por cualquier cosa, algún acto que cometió, y entonces cuando es llevada a la cárcel, tal vez en ese momento siente remordimiento por lo que él hizo. Si esta persona robó, si esta persona mató, si esta persona cometió un acto de violación, tal vez ahí en la cárcel, tal vez ahí en un momento de soledad, tal vez puede sentir ese remordimiento, pero al salir de la cárcel no deja de volver a hacerlo. Hay muchas personas que vuelven a matar, muchas personas que vuelven a cometer lo mismo que habían cometido antes de ser presos. Muchos siguen robando, muchos siguen cometiendo abusos, y eso es la diferencia, aunque, como decimos, tiene un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? En que ambos sienten un sentimiento de culpa. Así que quisiera que usted pueda observar esto, si realmente Judas estaba arrepentido, porque nos dice: Judas se arrepintió y entonces entregó las 30 monedas de plata. ¿Qué había dicho él? Yo he entregado a sangre inocente, y así que ahora estoy arrepentido y entrego estas 30 monedas de plata. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa corregirse de una opinión o actitud, caminar hacia adelante dejando el pasado atrás, pensando diferente y reconsiderar o revertir. Y quisiera que vaya conmigo a una cita, Proverbios 28:13, la Biblia de las Américas: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Usted puede recordar tal vez una historia de David
cuando David está en su casa mientras todo su ejército fue a la guerra, y él estando ahí en un momento de recreo, él sube a su azotea y mira a una mujer. Entonces se dice que mira a esta mujer Betsabé, la manda a traer y, como todos sabemos, comete un pecado de adulterio. Y no solo bastó con eso, sino que después encubrió su pecado. David adulteró con Betsabé. Y dice, este proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es lo que había hecho David? No había encubierto su pecado, porque él no quería que nadie se diera cuenta de la situación que había sucedido con Betsabé. Betsabé regresó a su casa, pero después Betsabé quedó embarazada, como sabemos, y regresa. Le envía decir a David, estoy embarazada, y lo que hace David, quiere encubrir esto, manda a traer a su esposo de la guerra, y entonces lo que hace es que él le dice, bueno, ve a tu casa, para que eso no se diera nada a la luz, no se dieran cuenta de que ese niño era, o el bebé que venía en el vientre de Betsabé, fuera del rey David. Así que después de que vemos a este hombre que también lo hizo que se embriagara, pero él nunca quiso ir. Él le dice, bueno, allá hay una guerra, pero yo no voy a ir a mi casa y voy a acostarme con mi mujer mientras los demás están en aquel lugar. Al mirar David que no responde Urías a nada, entonces lo que hace es que ahora manda una carta a Joab y le dice, ponlo en lo más fuerte de la guerra. Y entonces sabemos, muere Urías. Pero hasta que viene el profeta Natán, es cuando entonces Natán le hace mirar y le dice, ¿sabes qué? Habría un hombre rico y había un hombre pobre, y el hombre rico tenía mucho ganado, mas el hombre pobre solamente tenía una sola ovejita. Pero un día vino un visitante, y entonces aquel hombre rico lo que hizo es que le quitó aquella única ovejita y la guisó, la dio para comerla a aquel visitante. Teniendo el hombre rico tanto, no, fue él, le quitó, le robó al hombre pobre. Y entonces David dice, ¿sabes? Ese hombre merece la muerte. Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David después? David confesó su pecado, como nos dice en Proverbios, confesó, realmente he pecado contra Dios. Y no solamente hizo eso, porque nos quedamos atrapados en esa imagen, en todo lo que hizo él, y decir, todo el mundo se excusa de su pecado de adulterio, porque decimos, así como David, bueno, fue perdonado, sí, pero David lo confesó y también abandonó su pecado, jamás volvió a cometer un pecado como lo que había hecho. Entonces, arrepentimiento es corregirse de una opinión o actitud y caminar hacia adelante, dejando el pasado atrás. Ahora, remordimiento es morder reiteradamente, constantemente, se siente mal, pero vuelve repetidas veces a cometer el mismo pecado o falta, pero aún sigue practicando el pecado. Ahora, 1 Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios. Si usted y yo hemos nacido de Dios, si nosotros hemos confesado nuestro pecado, si nosotros hemos abandonado el pecado, entonces dice 1 Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y cuando usted mira esta cita en 1 Juan 3, nos habla, ¿sabes qué? Ahora tú eres un hijo de Dios. Todo ese pasaje nos habla de que somos hijos de Dios. Ahora, Él nos dice, no practican el pecado los hijos de Dios. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que aquellas personas que simplemente sienten un remordimiento, realmente nada más sienten por el momento un sentimiento de culpa, tal vez por todo el mal que se ha cometido, pero estas personas siguen practicando el pecado. En un momento, sí, sienten esa culpabilidad, pequé contra Dios, pequé contra mi familia, pequé contra mis padres, hice algún mal, pero no se alejan del pecado. Lo primero entonces es que tenemos que entender es que debemos nosotros confesar nuestro pecado, nuestra maldad, y entonces abandonar en totalidad
toda nuestra maldad. Veamos qué es lo que sucede en aquel tiempo cuando Judas dice que se arrepiente. Dice el verso 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. De acuerdo con Lucas, el Señor fue llevado ante el tribunal, en donde aquí se mira al Sanedrín formulando la misma pregunta que había hecho Caifás. ¿Qué pregunta había hecho Caifás? Después de que muchos testigos vinieron para encontrar una falta en el Señor Jesús, pero nos dice, nunca hallaron ningún pecado en él. Aunque se levantaron muchos testigos, pero después vino Caifás y le hizo una pregunta: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Ahora, este grupo por la mañana está aquí y una vez más Lucas 22:67 le hacen la misma pregunta, le dicen, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué es lo que había hecho Caifás? Al mirar esto, él dijo, estás blasfemando porque te estás haciendo semejante a Dios. Ahora estos hombres habían encontrado una razón para poder llevarle a la muerte. En esta mañana, dice, todos esos principales, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pero en realidad, como hemos visto, ellos ya lo habían determinado. Ellos ya habían determinado que Jesús tenía que morir. Ahora en esa mañana, el Señor ya durante la noche había sido llevado primero con Anás y después fue llevado al patio, a la casa de Caifás, y ahora por tercera vez miramos cómo él ahora está ante aquel grupo principal de los judíos, el grupo del Sanedrín. Como vimos, el Señor ya fue maltratado por todos estos hombres. Lo llevan atado, dice, y le entregan ahora a Poncio Pilato, el gobernador. El verso 3 nos dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Yo no sé si usted pueda visualizar esta imagen de lo que hizo Judas. Pero esa mañana Judas tal vez pensaba que el Señor Jesús se iba a escapar una vez más, porque él ya lo había visto. Muchas veces los judíos quisieron atraparlo, lo quisieron llevar a muerte, pero el Señor había escapado. Y tal vez él, en su codicia, él quería simplemente el dinero y a lo mejor dijo, bueno, me pagan un dinero y entonces el Señor otra vez va a salir. Pero como él mira, ¿qué es lo que ve? Porque dice, el que había entregado, ¿qué es lo que hizo Judas? En Mateo 26:14 nos dice que él fue con los principales sacerdotes. Ellos, al estar buscando algo que lo acusara y encontrar algo mal para llevar a Jesús a la cruz, entonces al ver a Judas que viene y les dice, bueno, yo lo voy a entregar, ¿qué me ofrecen? Ellos se alegraron porque había venido uno de los mismos 12 que estaban con Jesús. Él vino y lo entregó y él dice, bueno, ¿qué me van a dar? Ellos le ofrecen las 30 monedas de plata. Judas, el que le había entregado, fue también entonces, como vemos, al huerto del Getsemaní y fue con toda aquella gente que habían enviado los principales de los judíos, los sacerdotes, los escribas. Había ido con un grupo y ¿qué hizo? Lo entregó con un beso. Ahora dice él, viendo que era condenado. ¿Qué es lo que miró Judas? Había mirado cuando había ido a la casa de Anás, cuando había estado ahí en el patio de Caifás, y él había visto cómo todos estaban buscando alguna falta en el Señor. Él había visto cómo lo habían golpeado. Él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. La palabra viendo es la palabra eido, y esto nos habla de tiempos pasados. Así que él había estado viendo durante toda la noche todo lo que estaba aconteciendo, y ahora al mirar que este grupo del Sanedrín, el más importante, estaba condenando al Señor para llevarlo a la cruz, entonces él lo que hace es que devuelve arrepentido las 30 monedas de plata. ¿Realmente piensa usted que Judas se arrepintió? ¿Piensa usted que
Judas no fue remordimiento, sino fue un arrepentimiento, porque decimos que sintió un dolor Judas. Judas en un momento él sintió aquel sentimiento de decir, bueno, ahora lo están llevando a Jesús y yo sé que él es inocente, yo sé que todo lo que están haciendo estos hombres no es verdad, todo lo que dicen en contra de su persona. ¿Qué será entonces? ¿Realmente Judas se arrepintió? Tal vez podríamos decir, entonces Judas fue salvo. ¿Judas realmente sería salvo? ¿Judas realmente se arrepentiría? ¿Judas confesaría su pecado y Judas abandonaría su pecado? Porque si lo primero para el arrepentimiento es que tengo que confesar y tengo que abandonar mi pecado, entonces podemos decir, ¿lo hizo Judas o no lo hizo? Y para eso entonces entremos un poco más en profundidad acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted entonces puede mirar si ahora usted o yo nos hemos arrepentido verdaderamente, o estamos en una posición de sentimiento solamente de culpa de todo lo que hemos hecho mal, pero no nos hemos arrepentido genuinamente. En el Antiguo Testamento, arrepentirse, se usa la palabra su'eb, y esto es en el sentido de volverse a retornar. Esto, el arrepentimiento, lo podemos mirar como los profetas hablaron acerca de cómo volverse a Dios. En Oseas 14, versículo 1 dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. ¿Qué estaba sucediendo? El profeta hablaba y decía, vuélvete Israel, ¿de qué? De tu perversidad. O sea, estamos hablando de esta palabra, arrepentirse de su'eb, volverse al Señor. Usted puede encontrar también algunas otras citas que a lo mejor por el tiempo no las vamos a leer, pero en Amós 4:6 al versículo 11 o Isaías 6 del 1 al 3, siempre estamos viendo en el Antiguo Testamento que los profetas estaban hablando de que cuando el pueblo pecaba contra Dios, ellos decían, vuélvete a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, arrepentimiento, encontramos dos palabras, y una es metanoeo y la otra es metamelomai, y significan cambiar de pensamiento, lamentar o sentir un remordimiento. Entonces, primero es cambiar de pensamiento o lamentarse o sentir un remordimiento dentro del Nuevo Testamento. En Lucas 18:13, donde había un hombre rico y había un hombre que era un mendigo, y podemos ver a esta persona cómo esa persona se estaba lamentando. En el capítulo 18:13, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En Mateo 21:28 también nos dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Qué hizo? No quiso ir cuando su padre le dijo, ve a trabajar a mi viña. Pero después entonces viene esto, es cambiar de pensamiento, arrepentido fue. Eso es entonces en el Nuevo Testamento, un cambio de pensamiento, lamentarse o sentir un remordimiento. Así que ahora el uso de estas dos formas de verlo a través del Antiguo Testamento y a verlo en el Nuevo Testamento, entonces la mejor traducción para metanoeo es una conversión de una persona, es volverse a Dios, es cambiar de tus pensamientos y no solamente sentir un remordimiento. Vayamos entonces entendiendo, ¿Judas verdaderamente se arrepintió? ¿Judas verdaderamente se volvió a Dios de su pecado, de su maldad, de lo que había cometido? Había entregado al Señor y ahora había sentido él culpa, pero eso solamente era un remordimiento. Juan el Bautista, ¿qué es lo que venía predicando y venía diciendo? De acuerdo con Marcos, el libro de Marcos nos dice en el capítulo 1, verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, si pensamos como los judíos, ellos decían, los únicos que se tenían que arrepentir eran
la gente de los gentiles, porque como ellos eran hijos de Abraham, ellos no tenían de nada de qué arrepentirse. Pero Juan el Bautista lo señala principalmente a estos hombres, a los fariseos, a los escribas, y les dicen: ¿saben qué? Generación de víboras, ustedes tienen que arrepentirse. Y para mostrar que ustedes verdaderamente están arrepentidos, entonces tienen que bautizarse. Así que ahora podemos ver cómo también Juan usó esa forma de poder expresar un arrepentimiento genuino. Me bautizo diciendo: ¿sabes qué? Mis pensamientos, todo es un cambio total en mi vida. Vuelvo hacia Dios de mi pecado. No solamente tengo un remordimiento, sino también existe un cambio de pensamiento sobre mi vida. Así que no solamente es para aquellos que comúnmente se llamaba pecadores, sino también era para los judíos. Ahora también usted puede ver cómo Jesús lo usó el arrepentimiento en Lucas 5:32, y de hecho Lucas es el que más habla usando muchas citas donde muestra cómo Jesús le hablaba a la gente y les decía: ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. Lucas 5:32 nos dice: no he venido a llamar a justos. La Biblia nos enseña si hay justos. ¿Hay algún justo? No hay ningún justo. Así que el Señor no vino a llamar a justos, aquellos que se creen perfectos, aquellos que creen que nunca han cometido ningún pecado, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es a lo que Jesús vino, para llamarme a mí como pecador, para que yo mirara mi condición como pecador, y entonces Él me llama al arrepentimiento. Él me llama ¿a qué entonces? A volverme a Dios. Él me llama a cambiar mis pensamientos. Él me llama no solamente a que me lamente por lo que ha pasado, sino Él me llama a que haya un retorno, un volverme hacia Dios. En Lucas 10:13 el Señor habla y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Qué había sucedido en esas ciudades? El Señor había estado enseñando, el Señor había estado obrando, sanando a muchas personas. Y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, o sea, aquellos pueblos del Antiguo Testamento, dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo en que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, en esas ciudades, si el Señor hubiera hecho todo lo que hizo ahora en la época donde Él estaba viviendo, entonces dice: si aquellas hubieran visto todo eso, aquellas verdaderamente se hubieran arrepentido. Aún encontramos más. ¿Cuál es el carácter que Jesús nos mostró a través de todo lo que Él habló? Y quisiera que usted lo vaya mirando. A lo largo de todo su ministerio, el Señor mostró cómo es realmente un arrepentimiento, como tiene que ser de un cristiano, de un hijo de Dios. Y lo primero es que debemos volver, un retorno completo, no a medias, no a la mitad, más o menos, algunas cosas. No, es un retorno completo. Este es el carácter que Jesús exigió para todos los hombres. Él mostró muchas cosas y quisiera que usted recuerde la parábola del hijo pródigo. El padre era un hombre que tenía muchas posesiones, entonces uno de ellos viene, el hijo menor, y le dice: ¿sabes qué? Quiero que me des mi herencia. Y como sabemos, el padre hizo todo lo que pudo, tal vez vendió muchas cosas y le dio lo que a él, pues él decía, lo que él estaba pidiendo. Se fue, se alejó y entonces empezó a vivir, como todos dicen, la vida loca. Entonces malgastó toda su herencia y no lo hizo malgastándola para hacer algo bueno, sino todo lo hizo, como dice, todo lo malgastó de una manera no correcta. Y después, entonces, cuando vino un tiempo de hambre, cuando se había acabado todo, entonces todos sabemos, él ahora necesitaba por lo menos un poco para poder comer. Así que él ahora, ¿qué hace? Arrepentido, él dice: allá en la casa de mi padre, allá en esa casa había todo. Ahora nos dice en Lucas 15:21, dice, y él dijo, cuando llega, dice: voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo.
¿Cuál es el carácter entonces que Jesús nos muestra? ¿Sabes qué? Tiene que haber un retorno completo. ¿Sabes qué? Me arrepiento completamente. Este hombre regresó con su padre, pero él decía, ni siquiera ahora soy digno de ser llamado tu hijo. Lo segundo que vemos con lo que el Señor mostró acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento significa reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios. Y entonces es entregarse, número 2, sin excusas o intentos de justificación. ¿Cómo? Entregarme sin excusas. Y algo que diga, bueno, no me puedo justificar. Y esto es exactamente lo que hizo aquel hombre en la parábola de aquel hombre fariseo rico y el publicano. Como leíamos, él decía, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay otro hombre que también podemos mirar, y este es de un hombre joven y rico. ¿Cuál es lo tercero entonces? El acto de dar las espaldas a los valores y estilos de vida anteriores. Si usted recuerda este pasaje, nos habla en Marcos 10, 17 al 22, de un joven que llegó con Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le empieza a decir, bueno, no adulterarás, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le dice, bueno, todo eso lo he guardado. Y el Señor le dice, bueno, da entonces lo que tú tienes a los pobres. ¿Y qué hizo ese hombre? No se arrepintió. Así que el Señor lo que enseñó es, aquella persona que se entrega no puede venir con excusas o intentos de justificación, porque este hombre vino con excusas, vino a justificarse y decir, creo que merezco la vida eterna, creo que merezco estar allá en el cielo. Pero vemos una diferencia, el hombre llamado Zaqueo, que cuando sabía que Jesús iba a pasar por ahí, este era un hombre que era el jefe de todos los publicanos. Los publicanos, como veíamos, ellos cobraban impuestos y los entregaban a los romanos. Los romanos imponían un impuesto, pero ellos podían cobrar lo que ellos quisieran. Así que este hombre, Zaqueo, era el jefe de todos esos publicanos. ¿Y qué hizo ese hombre? Él sube a un árbol y le dice, baja de ahí, Zaqueo, porque voy a ir a tu casa. Y entonces, estando allá en su casa, los demás empezaron a criticar y a decir, ¿por qué Jesús está en casa de pecadores? Pero lo que hace Zaqueo es que dice, Señor, todos mis bienes, ¿qué es lo que hace? Dice, lo voy a dar a los pobres. Y si a alguno, o sea, yo le debo algo, entonces lo voy a dar 4 veces más. Este hombre no puso excusas como lo hizo el hombre rico. Podemos ver a través de Zaqueo cómo es una entrega, un arrepentirse en totalidad. Aparte de esto también, convertirse significa llegar a ser como un niño. Mateo 18:3 nos dice, en verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El cuarto es reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejado de Dios y aceptar una total dependencia de Él. Si regresamos a Judas, usted podría decir, aquel hombre que era de los 12, verdaderamente estaba arrepentido porque él dice, he pecado contra Dios. El arrepentido regresó las monedas. Pero entonces cuando vemos todo esto, entonces Judas no tuvo un retorno completo. Judas no se entregó sin excusas, Judas no le dio al acto de su pecado las espaldas, Judas no reconoció su propia inmadurez. Y dígame, ¿Judas no había escuchado todo eso? Judas no había escuchado todo lo que el Señor había hablado de arrepentimiento. Judas lo había escuchado. Judas había visto a aquel joven cuando llegó y le dijo, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Judas comprendía bien lo que era arrepentirse, pero no lo hizo así. No se volvió a Dios, no quiso cambiar su forma de pensar. Simplemente sintió que una culpa, una tristeza, un remordimiento, pero no fue capaz de dejarlo todo, su maldad, su pecado. No fue capaz de poder acercarse a Jesús viéndolo ahí y decirle, perdóname, como el hijo pródigo, y decirle, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti.
Si nosotros simplemente hemos tenido un remordimiento, ¿sabe? Entonces vamos a volver a pecar, vamos a volver a fallar y no volvemos hacia Dios, sino por un momento nos sentimos pecadores, pero cuando pasa eso, cuando pasaron las lágrimas, entonces volvemos a actuar de la misma manera. Por eso el borracho vuelve a tomar, porque simplemente hubo nada más una culpa, pero no hubo verdaderamente en su corazón el volverse a Dios y decir: he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. No podemos decir: Señor, realmente soy insuficiente y soy como un niño y necesito de ti. Judas no experimentó arrepentimiento, sino remordimiento. En vez de arrepentirse y volverse a Dios, lo que hizo es recurrió entonces para pedir perdón. ¿A quién? Hacia aquel grupo del Sanedrín y decirle: ¿saben qué? O sea, yo vine y les dije que iba a entregar a una persona, pero hoy me arrepiento de hacerlo de esa manera. Estas personas lo que hacen, allá tú. Y cuando caemos en garras del enemigo, creo que las personas, que aquellas nos incitan todavía a pecar y estamos cerca de ellos, cuando estamos hundidos en el pecado, en nuestra maldad y después de haber hecho tantas cosas, ¿usted cree que aquellas mujeres jóvenes que han sido violadas al otro día después de estar en la fiesta y llegar, ¿sabes qué? Lo que me pasó, que en aquella fiesta fui violada, y aquellas personas pueden contestar como estos hombres: ¿sabes qué? Allá tú. Pero primero, estando en aquella fiesta, vamos a cotorrear, vamos a tomar, mira, pues conoce a más chicos, pero después, ¿sabes? A nosotros no nos importa. Allá tú con lo que tú hiciste. Entonces empieza a haber ahora todavía un sentimiento mayor sobre las personas, y como vemos, entonces Judas recurre para matarse él mismo, al suicidio. Eso es lo que ha sucedido con muchos. Segunda de Corintios 7:10, la traducción viviente dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Es increíble, porque como decimos, sí, las dos tal vez significan lo mismo, arrepentimiento y remordimiento, pero entonces podemos ver cómo aquí el arrepentimiento quita los estorbos en el camino de mi vida para llegar hacia la salvación. Y dice también: no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, el cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La muerte, el dolor del mundo, no es por el pecado que cometió, sino por las consecuencias del pecado. Un hombre, Faraón, todas las veces que dijo haberse arrepentido y dijo: bueno, ahora el pueblo quería salir de ese lugar, quería ir a adorar a Dios, pero siempre, a pesar de que vinieron una plaga y vino otra plaga, simplemente lo que sucedió con él es que había tenido a lo mejor un dolor, como vemos aquí, una tristeza, dice que le falta arrepentimiento, como lo dice Pablo. Dice en Éxodo 9:7, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de Dios, de los hijos de Israel, no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas veces lo hizo así? Todas las veces que Moisés fue con él y le dijo: mira, si nos dejas ir, entonces vamos a ir y vamos a adorar a Dios, pero si no, entonces el Señor va a traer una plaga. Después de la plaga, este hombre decía: me arrepiento, pero después lo que hacía era lo siguiente, como Éxodo 9:28 dice: oren al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia del Señor Dios. Un hombre llamado también Saúl, el rey Saúl, el Señor le había dado una orden. El Señor le había dicho: ¿sabes qué? Vas a destruir a todos los amalecitas, todo por completo. Pero entonces él fue y destruyó, efectivamente, pero no lo destruyó todo completamente como el Señor lo había dicho. Lo que hizo es que le perdonó la vida a aquel rey Agag. Y no solamente eso, sino que se llevaron de todo el botín lo mejor. Se llevaron el mejor ganado, y entonces ahora viene aquel profeta Samuel y a lo lejos oye: ¿qué es esto todo lo que oigo? Eran todos aquellos animales que ellos habían tomado como botín, y les dice: ¿que no el Señor te dijo que todo lo tenías que destruir en completo? Primera de Samuel
15:30 nos dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este hombre simplemente sintió un remordimiento. Sí, dice: yo he pecado, pero no se arrepintió. Como Faraón, como Saúl podemos mirar, simplemente sintieron una culpa de remordimiento. Pero ahora, como visualizamos, David realmente se arrepintió de su pecado, confesó su pecado y abandonó su pecado. Otro hombre que acabamos de estudiar, la historia atrás de lo que Judas hizo, nos dice Mateo que Pedro, ¿qué hizo? Negó al Señor 3 veces. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro, después de que mirándole a él con esos ojos de amor, Pedro lo que hizo es que lloró amargamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Pedro? Diciendo: Señor, yo he pecado contra el cielo. Señor, yo he pecado contra ti. Y es ahí donde miramos a Pedro. Verdaderamente él estaba decidido a dejarlo todo, abandonarlo todo y decir: he pecado, pero ahora, Señor, quiero mis pensamientos volverlos a ti, quiero volverme hacia ti. El siguiente pasaje dice: los principales sacerdotes, después de esto, tomando las 30 piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El otro grupo, ¿qué estaba sucediendo con todo este grupo? Este otro grupo podemos ver cómo habían pecado contra el Señor. Todos estos hombres tampoco se arrepintieron. Y cuando usted mira al sumo sacerdote, más adelante en el libro de Hechos nos muestra que una vez más fue apedreado un hombre. Este fue Esteban. ¿Y por quién? ¿Orden de quién? Del mismo Caifás. No se arrepintió. Mas sin en cambio, en el libro de Hechos también nos muestra cómo Pedro, en su primer mensaje hacia los hombres, les dice: ¿saben qué? Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y ellos le dicen: ¿y qué haremos entonces? Y él les dice: arrepiéntanse. O sea, vuélvanse a Dios. Tienen que arrepentirse verdaderamente. Y esos hombres en aquella ocasión, dice, fueron convertidos. ¿Cuántos? 3,000 personas. ¿No será que muchas personas como Judas pecamos por 30 monedas de plata y decimos por un momento de placer que no vale nada? Muchas veces lo que hacemos es que, como Judas, recibir 30 monedas de plata y en ese momento estamos entregando al Señor. Los hombres que estaban aquí, este grupo, habían puesto un precio para el Señor y pusieron, bueno, él les preguntó: Judas, ¿qué me pueden dar si yo lo entrego? Ellos pusieron un valor y le pusieron 30 monedas de plata. Era el precio por un esclavo. Yo no sé cuánto valga el Señor para usted, pero sabe, no hay un precio. El Señor es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué podríamos decir? Bueno, Jesús para mí vale ¿cuánto? Y si has entendido, creo que Jesús vale todo y vale la pena dejar todo por seguirlo a Él. En Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios. ¿Lo puede mirar? Otra vez la misma palabra del Antiguo Testamento, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido, muchos de nosotros tal vez no lo entendíamos, pero sabe, el Señor fue quien nos cambió. El Señor fue el que puso en nosotros esa tristeza de culpabilidad, pero ahora no hay de qué arrepentirse, porque eso nos lleva y nos conduce a salvación. Si usted ahora está caminando con el Señor, entonces procure todos los días vivir verdaderamente sintiendo ese arrepentimiento y no ese simple remordimiento. Ahora entregamos nuestras vidas al Señor, nos volvemos a Él. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y recuerdo que
En alguna ocasión que salí hacia Oaxaca, iba yo manejando, confiado en que iba yo hacia mi destino, pero al detenerme para cargar gasolina, pregunté cuánto me faltaba para llegar hacia aquel lugar. Entonces me dijeron, no vas en la dirección correcta. Estás muy opuesto a tu dirección donde vas. Entonces lo que tuve que hacer es que tuve que retornar, tuve que volver para poder dirigirme hacia aquel lugar. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Tal vez pensamos que vamos en el camino correcto, tal vez pensamos que vamos hacia nuestro destino correcto, pero si te detienes un poco y observas, ¿sabes? Tal vez no estás en la dirección, en el camino correcto. Y lo que tienes que hacer es retornar una vez más. Señor, solo tú, a través de tu Espíritu, puedes quebrantar nuestras vidas. Espíritu Santo, te ruego que tú obres en cada corazón en esta mañana. Y si muchos de nosotros tal vez continuamos en nuestro pecado, Señor, permítenos hoy volvernos a ti, Señor, y alejarnos de nuestra maldad, Señor. Abandonar todo por amor a ti, Señor. Todo por amor a ti. Quebranta nuestros corazones tú, Señor. Quebranta, Señor, todo nuestro ser y permítenos hoy reflexionar en lo que tú has hablado a nuestras vidas. Yo no sé si usted pueda hoy sentir tal vez una experiencia de un sentimiento de culpa, no lo sé. Pero déjeme terminar con esto. Tal vez miramos a Judas como un traidor, tal vez miramos a Judas como el peor de todo, pero ¿sabe? Eso que Judas es, precisamente era por lo cual Jesús estaba para morir por todos. Porque ¿sabe? El reflejo de Judas es el reflejo de todo lo que los hombres somos. Traicionamos al Señor una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo único que hay en el hombre: pecado, maldad, y nunca se quiere arrepentir. Pero Jesús precisamente estaba ahí para llevar el pecado de todos nosotros. Era necesario, como él lo mencionó, era necesario subir a la cruz, porque el hombre jamás podría ser salvo si Jesús no hubiera sufrido, si Jesús no hubiera sido entregado. Espero que usted pueda pensar y mirar quién ha dado tanto por amor de ti, quién ha dado tanto aunque somos personas pecadoras. ¿Quién no ha dado tanto? ¿Quién se ha humillado tanto? Nadie. Solo Jesús. Solo Jesús soportó el dolor. Solo Jesús sufrió a la cruz, derramó su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados.